Me llamo Clara. Y si bien nunca imaginé que mi historia sería algo más que silencios bien ordenados en una casa antigua, todo cambió ese verano. Era agosto, el mes en que hasta el tiempo se vuelve perezoso en Vejer de la Frontera, ese pueblo blanco que se agarra con uñas a una colina y mira el mar como si soñara con huir. La mañana había comenzado densa, con el zumbido incansable de las chicharras mezclándose con el olor a pan recién hecho que subía desde la plaza. Vivía sola desde hacía 5 años, cuando Martín, el padre de mi hijo, se marchó con una mujer de Marbella que vendía jabones ecológicos y afirmaba ver el aura de las personas. A veces me río al recordarlo, otras simplemente sigo cosiendo. Desde entonces, había aprendido a ocuparme de mí misma. Tenía mi taller de costura en casa, lleno de telas, encajes y alfileres. Trabajaba por encargo para novias, turistas y alguna que otra vecina que aún creía en los vestidos a medida. Había recuperado una calma que, si bien no era del todo felicidad, al menos era mía. Mi hijo Leo estudiaba en la Universidad de Granada. Alto, sereno, con una mirada que había heredado de mí, aunque más limpia. En verano venía algunos días, aunque últimamente, nuestras visitas eran cortas y distantes. Aquel domingo, sin embargo, no lo esperaba. La casa estaba tranquila. Había cerrado las persianas para que solo entraran rayas de luz dorada. Hacía meses que no me permitía un momento así. Llené la bañera antigua con agua tibia y añadí unas gotas de aceite de flor de naranjo. Me envolví en una bata de satén marfil, ligera, apenas una caricia sobre la piel. Me recogí el pelo en una toalla blanca, encendí una vela de lavanda y me sumergí en el agua como si volviera a ser joven. Fue entonces cuando oí la puerta de entrada abrirse. Me sobresalté. «Mamá», dijo una voz masculina. Reconocí la voz de Leo. Pero tenía un tono distinto, más grave, más maduro. «Estoy en el baño», dije con voz pausada, queriendo sonar tranquila. No me había dado cuenta de que la puerta no estaba cerrada con llave. La manilla se movió. No entró del todo, pero se asomó apenas. «Solo busco mi mochila», murmuró. «Está detrás de la puerta», respondí, intentando sonar natural. La bata flotaba abierta sobre el agua. A través del espejo, nuestras miradas se cruzaron un instante. Él desvió la suya de inmediato. No había malicia, pero sí algo que me hizo contener la respiración. Una duda, una pregunta que ninguno de los dos supo nombrar. Aquella noche no pude dormir. Me puse una camisola blanca de lino, sencilla pero suave. Bajé descalza a la cocina a por un vaso de agua. Al regresar al salón, lo vi despierto en el sofá. Estaba en silencio, con la televisión encendida sin volumen. «¿No puedes dormir?», pregunté. A veces no sé dónde colocar los pensamientos. Me senté a su lado, dejando espacio entre los dos, pero lo bastante cerca como para notar su calor. El roce leve de nuestras piernas me sobresaltó más de lo que quise reconocer. Su olor era limpio, entre jabón y algo más íntimo. Lo miré de perfil. Tenía esa expresión de quien está en medio de algo que no se entiende del todo. «Estás distinto, Leo», le dije. «Y tú también. Te ves, más tú. Más bonita». Quise contestar con una sonrisa ligera, pero lo único que logré fue desviar la mirada. Su voz no fue de halago, sino de reconocimiento. Había en sus palabras algo que me recordó que, además de madre, seguía siendo mujer. Me levanté despacio. «Buenas noches, hijo». Al día siguiente, me vestí con uno de mis conjuntos favoritos, falda lápiz beige, top blanco con escote barco y un par de bailarinas negras. Me hice una trenza suelta y bajé al taller. Mientras cosía un vestido de novia para una clienta sueca, Leo apareció en la puerta. Me observó unos segundos, en silencio. Luego se acercó y tomó uno de mis guantes de encaje antiguos del perchero. «¿Aún guardas esto?»,
A veces las cosas no se usan solo para ser vistas. Él acarició el encaje con los dedos. Su gesto fue tan suave que sentí un leve escalofrío. Le pedí con voz calmada que saliera al patio. Necesitaba terminar mi trabajo. Durante la comida hablamos poco. Preparé tortilla con cebolla y una ensalada fresca. Usamos el mantel antiguo de mi abuela. Pequeñas tradiciones que me devolvían el control. Más tarde, subí al desván a buscar unas cajas. Allí guardaba parte de mi vida anterior, zapatos de tacón, vestidos de cuando aún iba a ferias. Leo encontró un par de zapatos de piel, con punta fina y una correa delicada. ¿Eran tuyos? Sí. Los usaba cuando bailaba sevillanas hasta el amanecer. Él los sostuvo como si fueran frágiles. No dijo nada, pero su mirada me hizo sentir algo que no sabía cómo nombrar. Como si esos objetos contaran más sobre mí que mis propias palabras. Esa noche, la casa estaba en silencio. Me puse una bata de algodón fino, sin más. No por coquetería, sino por el calor. Salí a la terraza con una taza de té. Leo me encontró allí. Se sentó a mi lado. No hablamos durante un buen rato. ¿Tú también sientes a veces que hay cosas que no sabemos cómo decir? Preguntó. Claro. Y está bien. A veces, lo importante no se dice. Se siente. El viento levantó el borde de mi bata. Él no hizo ningún gesto, pero percibí el cambio en su respiración. Me levanté despacio. Buenas noches, Leo. Y me fui a dormir, con el corazón latiendo de una forma nueva. Esa noche me quedé mucho tiempo mirando al techo. Recordaba cómo me miró. No con deseo, no con distancia. Con una atención pura, antigua. Como si por primera vez en años alguien me viera sin filtros, sin rol. Solo como lo que soy. Las mañanas en Vejer pueden engañar. A veces amanecen frescas, suaves, casi tímidas, como si el sol dudara en salir. Esa mañana fue así. Me desperté con la ventana entreabierta, escuchando el sonido de los pájaros, y por un momento creí que todo estaba en calma. Que lo de la noche anterior, las palabras, el viento en la terraza, la forma en que Leo me había mirado, había sido solo un desliz del calor. Me vestí sin prisa, con una falda amplia de lino color piedra y una blusa sin mangas marfil que ataba a la espalda con un lazo de raso. En los pies, unas sandalias de cuero ya gastadas. No buscaba agradar a nadie, pero me gustaba sentirme ligera, cómoda. Vivir en mi cuerpo sin culpa. En la cocina, el olor del café recién hecho me anunció que no estaba sola. Leo ya estaba despierto. Llevaba una camiseta sin mangas ajustada y unos pantalones de lino azul oscuro. Sus rizos aún húmedos caían sobre la frente, y sus pies descalzos rozaban el suelo de barro cocido con la misma familiaridad con la que yo lo hacía desde años. ¿Has dormido bien? Le pregunté, evitando mirarle directamente. No mucho. Me desperté varias veces. ¿Pesadillas? No. Era como si mi cabeza no quisiera parar. Desayunamos en silencio. El ruido de la cuchara contra la taza, el crujir del pan, el canto lejano de una cigarra. Nada más. Después, fui al taller. Quería terminar un conjunto para una clienta francesa, blusa cruzada con transparencias en los hombros y una falda midi de gasa, suave como un suspiro. Leo me siguió. No lo detuve. ¿Puedo ayudarte? Claro, le dije, entregándole una caja con retales. Se sentó frente a mí y empezó a ordenarlos por color. A veces se detenía en una tela, la tocaba con los dedos como si leyera su historia. Me observaba, pero no con insistencia. Era una mirada paciente, que recogía detalles. Cuando levanté la cabeza, lo vi mirar mis manos con atención.
¿Qué ves? Tus manos. Me parecen bonitas. Firmes. Son manos de costurera. Llenas de marcas. Justamente por eso. No son perfectas, pero son reales. Tragué saliva. Ese tipo de frases, dichas así, sin intención de seducir, eran las que más me desarmaban. Me levanté con la excusa de buscar una cinta métrica. Cuando volví, él había ordenado los hilos por tonalidad. El más claro era casi blanco, el más oscuro, un azul profundo que me recordaba a un vestido que ya no tenía. ¿Te acuerdas del vestido azul con escote barco que llevaba en la feria de Vejer? Claro. Era precioso. Bailaste con él hasta el amanecer. No era tanto el vestido. Era como me sentía dentro de él. Él sonrió. No dijo nada. Pero lo supe. Me había escuchado con el corazón. Esa tarde decidí subir al desván. Quería limpiar, sí, pero también buscar un corpiño antiguo que había usado en mi juventud. Leo me acompañó sin preguntar. Allí, entre cajas con fotografías, peinetas y abanicos, encontramos un cofrecito de terciopelo. Dentro estaban unas medias de seda color marfil, aún envueltas en su papel original, y un corpiño azul noche, con detalles de encaje y cierres metálicos. ¿Era tuyo? Sí. Lo usé una vez, en una fiesta de verano, antes de casarme. ¿Cómo te hacía sentir? Como si tuviera un secreto guardado bajo la piel. Él asintió, sin mirarme directamente, como si comprendiera más de lo que debía. Bajamos cuando el calor ya se hacía insoportable. En la cocina preparó limonada con menta. Me ofreció un vaso frío y me senté junto al ventilador. La tela de mi blusa se pegaba levemente a mi espalda. Leo me miraba sin palabras. ¿Quieres coser un botón? ¿Ahora? Sí. Es sencillo. Te enseño. Me senté a su lado y le mostré cómo pasar la aguja, hacer el nudo, mantener la tela firme. Su mano rozó la mía sin querer. O quizás no tan sin querer. No lo sé. Solo sé que el contacto fue breve, pero me dejó un cosquilleo en el pecho que no pude disimular. Eres buena profesora, me dijo. ¿Y tú, alumno aplicado? Sonrió. Y fue una sonrisa distinta. No de niño. Era más contenida, más seria, como si algo dentro de él estuviera transformándose y supiera que debía ser lento. Más tarde, al caer la noche, encendí velas en la terraza. Me puse una bata larga de lino blanco, abierta por encima de una camisola de tirantes finos, fresca, casi sin adornos. Él salió al poco rato con una libreta. ¿Escribes? A veces. Hoy he escrito algo que quería compartir contigo. Me entregó una hoja. En ella, a lápiz, decía: no te pienso como a una madre. Ni como a otra mujer. Te pienso como a un lugar donde me gustaría quedarme sin hacer preguntas. Leí en silencio. Mi respiración se volvió más lenta. No respondí. Solo doblé la hoja con cuidado, la metí en el bolsillo de mi bata y dije: a veces lo importante no se responde enseguida. Él la sintió. Se marchó sin más. Pero yo me quedé allí, bajo el cielo oscuro, sintiendo que el verano respiraba distinto. Que algo en mí, sin permiso, había despertado. El aire aquel día pesaba. Como si el verano hubiera decidido hacerse cuerpo. Un cuerpo cálido, envolvente, que se adhería a la piel y te susurraba recuerdos sin pedir permiso. Me desperté antes del alba, como si algo me empujara a empezar el día sin esperar la luz. Me vestí despacio, sin prisa. Elegí una falda de gasa color trigo que se movía como humo con cada paso y una blusa de lino natural, cruzada, de manga francesa. Me até el cabello con una cinta de satén clara.
En los pies, unos zapatos de tacón bajo, de cuero suave y gastado por los años. No buscaba nada. Solo quería sentirme entera. Bajé a la cocina. Leo ya estaba allí, apoyado contra la encimera, con una taza de café en la mano. Llevaba una camiseta sin mangas y pantalones de lino. Sus pies descalzos descansaban con la misma confianza que los míos. Me observó un instante, como si no esperara verme tan temprano o tan vestida así. No dijo nada. Yo tampoco. Pero nuestras miradas hablaron en otro idioma. Hoy quería ordenar los cajones del desván, le dije mientras preparaba té. ¿Necesitas ayuda? Si quieres venir, no me molestará. Subimos después del desayuno. El desván era un mundo olvidado. Polvo en suspensión, vigas antiguas, cajas apiladas como pequeños ataúdes de lo que fuimos. Nadie había entrado allí desde hacía al menos 3 años. Aquí hay cosas de antes de que tú nacieras, murmuré, al abrir una caja. Dentro había revistas de moda, fotos mías en blanco y negro, recortes, una caja con pañuelos de seda, otra con botones y broches antiguos. Leo los tomó con cuidado, como si tocara un pedazo de historia. Este botón es precioso, dijo, sosteniéndolo contra la luz. Era de un vestido que me hice a los 24. Azul zafiro. Lo usé en la feria de Cádiz. ¿Tienes fotos con él? No. Pero aún recuerdo cómo me sentía con ese vestido. Como si el mundo fuera mío por una noche. Seguimos revisando cajas. Encontramos un abanico negro con bordado de rosas. Lo abrí, el mecanismo aún funcionaba, y moví el aire delante de su rostro. Siempre me parecieron sensuales los abanicos, dijo Leo. Depende de cómo se usen. A veces, solo son un escudo. En otra caja hallé un corsé antiguo, azul medianoche, con cierres metálicos y bordado floral. Estaba algo desgastado en los bordes, pero aún era hermoso. Lo saqué y lo extendí sobre una manta. Leo se quedó en silencio. Lo miraba como quien observa una reliquia. ¿Era tuyo? Sí. Me lo regalé a mí misma cuando cumplí 30. ¿Y cómo te sentías con él? Como otra mujer. No mejor, solo distinta. Más firme por fuera, más blanda por dentro. ¿Te lo pondrías otra vez? Lo miré, y no supe si la pregunta era ingenua o cargada de algo más. No respondí. Bajamos cuando el aire allí se volvió espeso. En la cocina, él preparó limonada con hierbabuena. Yo me senté frente al ventilador, aún con el polvo del desván sobre los brazos. «¿Tienes algo aquí?», dijo, y con la yema del dedo retiró una mota de polvo de mi hombro. Su gesto fue tan suave que sentí la piel vibrar bajo la blusa. «Gracias», susurré. No dijimos más. Esa tarde trabajé en el salón. El calor era sofocante. Llevaba un vestido de algodón celeste, de tirantes finos, con botones de nácar. Leo se sentó a mi lado con un álbum de fotos. «¿Quieres que te enseñe a coser un botón?», le pregunté. Sí. Le mostré cómo enhebrar la aguja, cómo hacer la base, cómo tensar sin romper la tela. Sus manos eran grandes, pero se movían con una delicadeza que me sorprendía. A veces nuestras manos se rozaban. Brevemente. Con inocencia, pero no sin sentido. «Tus manos son bonitas», me dijo. «Están llenas de agujas y cansancio». Por eso mismo. Porque se nota que han hecho cosas. No supe qué decir. Más tarde, mientras planchaba una blusa para una clienta, él dibujaba en su cuaderno. Me observaba de reojo. Cuando terminé, me senté junto a él. «¿Qué dibujas?» «A ti». «No directamente. Solo tu postura mientras coses. Hay algo en eso que me gusta».
Es como verte dentro de ti misma. Yo asentí. Me quedé mirando sus trazos. Tenía talento, sí. Pero más aún, tenía una forma de mirar que no era común. Al caer la noche, encendí un par de velas en la terraza. Me puse una bata blanca, larga, de lino fino, sobre una camisola beige sin adornos. Me senté con una copa de agua con hielo y limón. Leo salió poco después. Traía su cuaderno. ¿Escribes? Hoy sí. Me tendió una hoja. Solo una frase, escrita a lápiz. No deseo tu cuerpo. Deseo quedarme donde tu silencio suena a hogar. La leí. Me quedé quieta. Sentí una lágrima subir, pero no caer. No respondí con palabras. Solo me levanté, tomé la hoja y la doblé con cuidado. Guárdala. No sé aún qué decir. Él la sintió. Se fue sin más. Esa noche dormí con la hoja en la mesilla. No por lo que decía, sino por cómo me hizo sentir, vista. No como madre. No como mujer. Sino como alguien que existe con todas sus capas. Y supe entonces que hay cosas que no se dicen. Pero existen. Y viven con nosotros, en cada mirada sostenida un poco más de lo permitido. A veces el silencio pesa más que una palabra mal dicha. Después de aquella noche en la terraza, todo parecía igual, pero no lo era. La casa seguía siendo la misma, blanca, antigua, con olor a madera y jazmín, pero entre sus paredes flotaba algo nuevo. Un aire distinto, una vibración sutil que nos envolvía sin tocarnos. Me desperté temprano. La luz entraba por la rendija de la contraventana y dibujaba rayas doradas sobre las sábanas. No sabía si Leo seguía dormido o si ya estaba abajo, pero algo dentro de mí deseaba que no se hubiera ido. Me vestí con cuidado, como si al elegir cada prenda pudiera poner orden en mi interior, una falda larga de lino natural, una blusa de gasa con cuello redondo y botones diminutos, y unas alpargatas suaves, sin tacón. Me recogí el cabello en un moño bajo, con 2 mechones sueltos junto al rostro. Bajé a la cocina. Leo estaba ya allí, en silencio, leyendo algo en su libreta. Levantó la vista, y nos sonreímos sin necesidad de decir nada. ¿Dormiste bien? Le pregunté, mientras preparaba café. Sí. Y tú pareces haber dormido mejor que nunca. Me giré, y lo vi con la mirada fija en mis manos. No había intención, pero sí una delicadeza extraña, como si temiera romper el momento. Después del desayuno, fuimos juntos al taller. Tenía que terminar una falda plisada de tul y una blusa de espalda cruzada. Leo, sin que se lo pidiera, se sentó a organizar los hilos y botones. Sus movimientos eran lentos, casi ceremoniales. Me sorprendió su paciencia. ¿Siempre fuiste así de meticuloso? Le pregunté. No. Pero contigo, me gusta hacer las cosas con calma. Mientras yo cosía la blusa, él me observaba. A veces, cuando levantaba el brazo para medir el dobladillo, notaba su mirada seguir el movimiento. No con deseo. Con atención. Una atención que no me incomodaba, pero me hacía sentir más real, más presente. ¿Te molesta que te mire? Preguntó de repente. No. Lo que me sorprende, es lo que miras. No es tu ropa. Ni tu cuerpo. Es la forma en que estás en lo que haces. Eso es lo que no quiero olvidar. Sus palabras me desarmaron. No sabía qué responder. Hice como si no las hubiera oído y seguí trabajando. Pero mis manos temblaban levemente. Más tarde, al subir de nuevo al desván para buscar unas cajas de telas antiguas, encontramos una carpeta con dibujos míos de hace años. Bocetos de vestidos que nunca llegué a hacer. Leo los miraba como si fueran joyas.
¿Por qué nunca hiciste estos diseños? Porque entonces no me sentía lo bastante libre. O bastante valiente. Pues deberías. Son preciosos. Este, por ejemplo. Señaló uno con escote sutil y mangas vaporosas, de tela ligera, casi flotante. ¿Te lo pondrías? ¿Ahora? Sí. Hoy. Quizás. Ya no diseño para gustar. Diseño para recordar quién soy. Nos miramos. En su rostro no había juicio. Solo una ternura contenida. Bajamos al salón. Él se quedó leyendo en la hamaca del patio mientras yo planchaba los últimos detalles de la blusa. En algún momento, me trajo un cuaderno. He escrito algo más, dijo. Era una página con frases sueltas, algunas sin terminar. Una decía: hay mujeres que no saben que son hermosas porque el mundo nunca las ha mirado con el silencio suficiente. No dije nada. Solo pasé los dedos por las letras como si pudiera entender más por el tacto que con los ojos. Después de comer, decidí sentarme en la terraza a bordar una pequeña flor en el cuello de la blusa. Leo se sentó a mi lado con una taza de té. Estuvimos allí largo rato, sin hablar. Solo con el sonido de la aguja entrando y saliendo del hilo, y el susurro de la menta en su taza. Cuando el sol comenzó a bajar, me pidió que le enseñara a hacer un ojal. Nos sentamos uno junto al otro. Nuestros hombros se rozaban apenas, pero el calor no venía del sol. Era otra cosa. Eres muy precisa con tus manos, dijo en voz baja. Las he entrenado muchos años. Pero a veces, aún me tiemblan. ¿Y ahora? Ahora, solo un poco. Él sonrió. Yo miré hacia otro lado. Pero en ese instante entendí que ya no podía ocultar lo que estaba creciendo entre nosotros. No era deseo en el sentido superficial. Era algo más hondo, más callado, más verdadero. Al llegar la noche, me puse una camisola larga, sencilla, de lino gris perla. Me recogí el cabello en una trenza floja y salí a cerrar las ventanas del taller. Allí encontré una caja sobre la mesa. Era una de las que habíamos subido del desván. Dentro, mis zapatos de tacón que creía perdidos. Estaban cuidadosamente limpiados. Y encima, una nota en papel blanco doblado. No hace falta que los uses. Solo quería devolvértelos. Porque son parte de ti. Me quedé de pie, con la nota en una mano y el corazón agitado. No sabía si Leo los había dejado allí esa tarde. No pregunté. Me limité a colocarlos con cuidado en la estantería, como quien devuelve algo sagrado a su lugar. Aquella noche dormí con la puerta entreabierta, por primera vez en años. El calor seguía presente, pero ya no dominaba. El sol era más dorado que blanco, el viento olía a hoja seca y romero, y por las noches se escuchaban menos grillos. Era la señal de que el verano, poco a poco, comenzaba a marcharse. Como si también él supiera que nada dura para siempre, ni siquiera las estaciones más largas. Esa mañana me desperté antes que el canto de los gallos. El silencio era denso, absoluto. Me levanté sin hacer ruido, me vestí con mimo, con el cuidado de quien se despide de algo valioso aunque no lo diga en voz alta. Elegí una falda de gasa marfil, ligera y vaporosa, y una blusa cruzada de lino con mangas hasta los codos. Me até un pañuelo de seda al cuello, en tonos suaves, lavanda y arena, como si quisiera sostenerme por dentro. En los pies, unos zapatos antiguos de tacón bajo, los mismos que Leo había limpiado días antes. Al bajar, él ya estaba en la cocina. Llevaba una camisa blanca arremangada, sin abrochar del todo, y pantalones de lino color tabaco. Tenía el cabello ligeramente húmedo y el rostro con esa expresión serena y contenida que solo se ve en los días que pesan sin parecerlo. Nos saludamos sin palabras. El café estaba caliente.
El mantel, sin arrugas. A veces el orden externo es la única forma de sostener el caos interno. Durante el desayuno, nuestras miradas se cruzaban sin quedarse, como si cada una llevara un mensaje demasiado grande para pronunciar. Hoy quería subir al desván una última vez, le dije al terminar la taza. ¿Te acompaño? El sol entraba por el tragaluz cuando subimos. El aire olía a papel viejo, tela dormida y perfume seco. Allí, entre las cajas, los recortes, los retales olvidados, todo parecía estar en pausa, como si esperara que algo se resolviera. Leo abrió una caja con dibujos míos de hace más de 20 años. Bocetos de vestidos que nunca hice. Se sentó en el suelo con ellos, uno a uno, como si fuesen cartas que contaran lo que nunca supe decir. Este vestido, es precioso. ¿Lo llegaste a confeccionar? No. Lo imaginé, pero no me atreví. ¿Por qué? Porque creí que nadie lo entendería. Que no era el momento. Que era demasiado. Quizá no lo era entonces. Pero ahora sí. Me quedé en silencio. Observé mis propios dibujos como si no fueran míos. Como si los hubiera hecho otra mujer, una que aún no se había perdido ni transformado. Después bajamos sin hablar. En la cocina, él comenzó a cortar frutas para preparar una limonada. Mientras tanto, yo planchaba una blusa con cuello bordado que una clienta vendría a recoger. Los gestos eran sencillos. El ambiente estaba limpio, cálido. Pero había algo más. Una espera muda. Una certeza que crecía sin hacer ruido. Al mediodía decidí preparar una comida especial. Hice arroz con verduras del huerto y pan horneado en casa. Pusimos la mesa en la galería de cristal, con vista al jardín. Usé la vajilla de porcelana que heredé de mi madre. Leo sirvió el agua con rodajas de limón y hielo. Nos sentamos frente a frente, y durante varios minutos, solo comimos. Masticando despacio. Agradeciendo en silencio que el tiempo, por un instante, se hubiera detenido para nosotros. Después de recoger la mesa, le di una pequeña caja cerrada con una cinta roja. Es para ti, le dije. ¿Puedo abrirla? No, ahora. Cuando no sepas si lo que viviste aquí fue real. Leo me miró con una mezcla de ternura y desconcierto. No preguntó más. La sostuvo entre las manos como algo frágil. Luego la guardó en su mochila sin decir palabra. Pasamos la tarde caminando por la casa como si cada rincón fuera un recuerdo por recoger. El taller, el salón, el patio trasero. Todo estaba igual. Todo estaba diferente. Como nosotros. Subimos al desván al caer el sol. Allí encontramos una radio antigua que aún funcionaba. Al encenderla, comenzó a sonar una melodía suave, instrumental, algo distorsionada, como un suspiro convertido en canción. Leo me tendió la mano. La tomé. Bailamos. En medio del polvo dorado, con la luz tenue del atardecer entrando por las rendijas, bailamos despacio. Sin hablar. Mi falda se movía con cada paso lento. Él llevaba una mano en mi espalda y otra en mi cintura. Sus dedos no presionaban. Solo estaban. Yo cerré los ojos y apoyé la frente sobre su hombro. Por un instante, no fuimos madre e hijo. Tampoco dos adultos atrapados en el tiempo. Fuimos simplemente dos personas bailando sin promesas. ¿Te acuerdas cuando te enseñé a bailar aquí, de niño? Le susurré. No se me ha olvidado. La música terminó, pero ninguno soltó al otro enseguida. Solo cuando el silencio fue absoluto, bajamos. Más livianos. Más completos. Por la noche, encendí velas en la terraza. Me puse una camisola larga de lino gris perla.
Leo salió con una libreta bajo el brazo. Se sentó a mi lado y me la entregó. Era una hoja escrita a mano. No quiero una respuesta. Solo saber que lo que sentí no lo imaginé. Lo miré. No supe si responder con palabras o con un gesto. Así que me levanté, tomé la hoja, la doblé con cuidado y la guardé en el bolsillo de mi bata. Gracias, fue lo único que dije. Esa noche dormimos con las puertas abiertas. Pero en habitaciones separadas. Al amanecer, escuché la puerta principal abrirse. No me levanté. No fui a despedirme. No porque no quisiera. Sino porque a veces, cuando algo es real, no necesita ser sellado con una última mirada. Más tarde, al bajar, encontré una nota en la mesa. Escrita con su letra, sobre una hoja rasgada de su libreta. Si un día quieres volver a coser conmigo, sabré esperarte. Me senté. Sostuve la hoja entre los dedos y respiré hondo. No lloré. No sonreí. Solo me quedé en silencio. Sabiendo que lo vivido no necesitaba explicaciones. Porque hay veranos que no se olvidan. Porque hay hilos que, una vez tejidos, nunca se deshacen del todo.